Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y en el vídeo de hoy me apetece hablar, no lo había hecho prácticamente hasta ahora, no había tenido prácticamente ocasión de hacerlo, de hablar del delantero serbio del Real Madrid, Luka Jovic. Y es que sin duda una de las mejores noticias que nos dejó ese fantástico partido del Real Madrid frente a la Real Sociedad en el Real Arena de la pasada jornada fue sin duda la participación y bueno, pues la fantástica actuación también, por qué no decirlo, del delantero serbio, Luka Jovic, ¿no? Un jugador del cual yo creo que ya pocos madridistas esperábamos muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que tuvo su oportunidad tras la ya sabida lesión de Karim Benzema, que esperemos que desde luego pues se revista la menor gravedad posible y podamos contar con el crack francés lo antes posible, pero lo cierto es que tuvo su oportunidad y en mi opinión yo creo que la aprovechó, se reivindicó como lo que es un delantero de una calidad indudable y esperemos que esa fantástica actuación que tuvo ante la Real Sociedad tenga más continuidad en el tiempo. Como os digo, lo deseable desde luego sería que esa fantástica actuación de Luka Jovic ante la Real Sociedad no se quede en eso, no se quede en simplemente un espejismo, ¿no? Sino que se pueda ir consolidando como una opción seria, una alternativa seria, ya no para ser titular indiscutible en el Real Madrid o para ni siquiera disputarle mínimamente el puesto a Karim Benzema, pero por lo menos para así ser una especie de plan B, de segunda opción en caso de no poder contar con Karim Benzema o tener que darle algún descanso a lo largo de la temporada, teniendo en cuenta ya la edad, la veteranía de Karim Benzema, ¿no? No olvidemos que tiene 34 años, ¿no? Y se me hace muy difícil pensar que además teniendo en cuenta su retorno a la selección francesa pueda disputar todos los partidos, todos los encuentros tremendamente exigentes que va a tener el Real Madrid de aquí a que finalice esta temporada, en la que el equipo lo cierto es que ha empezado fantásticamente bien, está disparadísimo en Liga, pero contando con un grupo muy reducido de jugadores. Y aquí en este canal lo hemos dicho muchísimas veces que es tremendamente importante ampliar lo máximo posible la nómina de jugadores utilizables con los que pueda contar Carlo Ancelotti a lo largo de la temporada. Por centrarnos ya en Luka Jovic, lo primero a comentar desde luego su edad. Es un jugador de apenas 23 años. Recordemos que llegó al Real Madrid hace 2 temporadas. Esta es su tercera temporada ya en el Real Madrid, con lo cual llegó con apenas 20-21 años al Real Madrid. Procedente, como sabéis, del Eintracht de Frankfurt por un precio aproximado de unos 60 millones de euros, una cantidad bastante importante. Y la verdad es que fue una inversión bastante fuerte, ¿no? Aquella temporada en la que el Real Madrid invirtió fuerte, en la que ese mismo año llegaron jugadores de la talla de Eden Hazard, que no ha funcionado, de por supuesto Eder Militao y también de Ferland Mendy. Llegó justamente esa misma temporada en la que el Real Madrid consiguió ganar la Liga, ¿no? Recordemos además que venía de hacerlo fantásticamente bien en el Eintracht de Frankfurt ya en su segunda temporada. Recordemos que llegó al Eintracht en la temporada 2017-2018, pero fue en la 18-19 en la que realmente Luka Jovic se mostró sin duda como uno de los delanteros europeos más interesantes y más prometedores, ¿no? Por lo menos en cuanto a los jóvenes talentos europeos se refería, ¿no? En ese momento en Liga consiguió un total de 17 tantos y 5 asistencias, pero sobre todo aquella misma temporada, la 18-19, conseguiría 10 tantos en Europa League, ¿no? Y, siendo desde luego una pieza tremendamente importante de aquel equipo, de aquel Eintracht de Frankfurt de aquella temporada, y eso fue precisamente lo que llamó la atención del Real Madrid, ¿no? Yo creo que además yo personalmente me alegré muchísimo de su fichaje. Era un jugador que venía siguiendo en aquel año, precisamente era un jugador que me llamó muchísimo la atención porque lo veía un delantero tremendamente completo, lo veía mucho más que un delantero de área, tenía
cosas muy interesantes, entre ellas un muy buen juego combinativo, sumado a su corpulencia, a su fuerza física y además a una fantástica capacidad de definición, ¿no? De resolver situaciones de remate de muchísimas maneras, ¿no? De cabeza, por supuesto con su pierna derecha, pero también con su pierna izquierda, también capaz de generarse situaciones muchas veces él mismo, y de ser un jugador pues además muy bueno en el juego combinativo, ¿no? Un jugador que sabía asociarse, que era participativo en el juego, y bueno, pues cosas parecidas a Karim Benzema, pero evidentemente con otros matices, ¿no? Evidentemente no tan extremadamente talentosos como los de Karim Benzema, pero recordemos sobre todo que fue también un jugador que llegó muy joven al Real Madrid, y que muchas veces no es fácil triunfar en el Real Madrid para estos jugadores jóvenes, ¿no? Lo estamos viendo con Vinicius, ¿no? No digo que vaya a ser exactamente lo mismo, no digo que vaya a llegar ni muchísimo menos al nivel que está mostrando Vinicius en estos momentos, pero recordemos, cómo era Vinicius la temporada pasada, ¿no? ¿Qué decíamos de Vinicius la temporada pasada, ¿no? Y sin embargo, llega el momento en el que por algún motivo explotan, sacan a relucir ese talento que tenían guardado de alguna manera, y consiguen ofrecer, ¿no? Cosas tremendamente interesantes, y lo cierto es que sería fantástico que así fuese también en el caso de Luka Jovic, ¿no? Pero desde luego lo va a tener difícil, pero por lo menos sería interesante, ¿no? Que tuviese un rol un poco más importante, un poquito más trascendente en el Real Madrid. Y para ello, desde luego, todo depende de la actitud de Luka Jovic, ¿no? Yo creo que eso es sobre todo lo que más yo le he achacado en contra, ¿no? Al joven delantero serbio, ¿no? Muchas veces me ha dado la sensación en muchos partidos en los que ha jugado, ha tenido minutos, que en ningún momento daba la sensación de querer salir a comerse el campo, ¿no? A salir a morder, ¿no? A salir a reivindicarse, sino que parecía de alguna manera, aceptar su situación, conformarse con esa situación de jugador de tercera fila dentro de la plantilla del Real Madrid, y desde luego esa no es desde luego la mejor de las actitudes, ¿no? Desde luego, si Jovic quiere triunfar en el Real Madrid, o por lo menos quiere reivindicarse como jugador para poder conseguir una hipotética buena salida incluso a otro club, desde luego como mínimo tendría que mirar el ejemplo de Vinicius o de Rodrigo, ¿no? De jugadores también jóvenes que poco a poco se han ido creciendo, y sobre todo en el caso de Vinicius creciendo de manera auténticamente exponencial, ¿no? Pero insisto, sería tremendamente interesante que por lo menos pudiéramos contar con un Luka Jovic mucho más enchufado y mucho más integrado, digamos, a la dinámica del equipo, ¿no? Y por lo menos pudiendo ocupar ese rol, ¿no? De segundo delantero, de delantero suplente de Karim Benzema, que nos proporcionara como mínimo la posibilidad de poder sustituir al francés, cada vez que tenga alguna lesión, y tener un sustituto de garantías, o incluso si Carlo Ancelotti se decide en algún momento a darle descanso en algún partido que quizá no sea tan trascendente, ¿no? Insisto que sería muy importante que pudiera jugar ese papel, como en su momento me viene a la memoria jugó Morata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del Real Madrid de Zidane, ¿no? Sería más que interesante, por lo menos ojalá que como mínimo pueda alcanzar la posibilidad de tener ese rol dentro de la plantilla del Real Madrid. Y no me lío mucho más, dejo el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por supuesto, apoyarlo con un fuerte like, por supuesto, animaros a suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.